A ver, seamos claros. La era de los agentes de inteligencia artificial no es algo que va a pasar, está pasando ahora mismo, ya están aquí. Y la pregunta del millón es, ¿estamos realmente listos para el cambio que se viene? De eso justamente vamos a hablar hoy. Para que nos hagamos una idea de la escala de esto, empecemos con una cifra que, la verdad, es para quedarse boquiabierto. Para el 2030, se espera que el mercado de agentes de IA en servicios financieros crezca un 815%. Es un número, es que es astronómico, y nos dice algo muy claro. Esta tecnología no es que esté llegando, es que está explotando en uno de los sectores más importantes de la economía global. La velocidad es increíble. Pero ojo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de esa promesa de crecimiento descomunal, un informe del MIT soltó una bomba. El 95% de los proyectos piloto de IA fracasan. Fracasan cuando intentan pasar a producción. Es como tener cientos de cohetes listos para despegar, pero casi todos se quedan en la plataforma de lanzamiento. Una locura. Y esto nos deja en una encrucijada, con una pregunta fundamental. ¿Estamos frente a una promesa que va a cambiarlo todo o ante un peligro que no sabemos manejar? ¿Cómo es posible tener tanto potencial y a la vez una tasa de fracaso pero tan abrumadora? Bueno, vamos a desglosarlo. Ok, para entender bien este conflicto, primero tenemos que entender la promesa. ¿Qué es exactamente un agente de IA? ¿Y por qué hay tanto revuelo? Empecemos por lo básico, por una definición clara. En esencia, no estamos hablando de un simple programita que sigue instrucciones al pie de la letra. No. Un agente de IA es más como un asistente digital súper avanzado, observa lo que pasa, decide qué hacer y actúa por su cuenta, claro, dentro de los límites que le ponemos. Puede tomar decisiones complejas y llevar a cabo tareas de principio a fin sin que alguien tenga que estar encima supervisando cada paso. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Ya está pasando. En el mundo financiero, los agentes están revolucionando operaciones clave. Pueden, por ejemplo, detectar un fraude en tiempo real, evaluar si alguien es apto para un crédito de forma súper dinámica, gestionar carteras de inversión proactivamente e incluso automatizar todo el lío del cumplimiento normativo. Son tareas que antes necesitaban un montón de gente y tiempo. Ahora, para que se entienda la escala de este cambio, miren esta comparación. Un analista humano, uno con experiencia, puede tardar entre 30 y 90 minutos en resolver una sola alerta de fraude. Un agente de IA puede procesar más de 100,000 alertas en segundos. Esto no es una mejora gradual, esto es literalmente una revolución en la forma de operar. Ya vimos la promesa, es potente, es real. Pero ahora volvamos a esa cifra que nos dejó pensando, ese 95% de fracasos. Si la tecnología es tan buena, ¿por qué es tan difícil que funcione en el mundo real? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El problema de fondo, creo yo, lo resume a la perfección esta cita. Miren, nuestros sistemas para controlar y gestionar datos se construyeron para un mundo predecible, donde si haces A, pasa B, siempre. Pero los agentes de IA son diferentes, son probabilísticos, viven en un mundo de matices, de quizás. Intentar controlarlos con reglas viejas es como querer manejar un auto de Fórmula 1 con las riendas de un caballo. Simplemente no va a funcionar. Y claro, cuando esos sistemas viejos se rompen, aparecen fallas muy específicas. Por ejemplo, la deriva probabilística. El modelo se entrenó con datos de ayer, pero el mundo de hoy ya cambió, y entonces empieza a fallar. O el sesgo amplificado, que es terrible. La IA aprende de nuestros prejuicios históricos y los convierte en reglas automáticas, una y otra vez. Y por último, las fallas de opacidad, el famoso problema de la caja negra. La IA toma una decisión, pero nadie tiene idea de por qué. No se puede explicar. De hecho, una encuesta a más de 500 líderes de datos lo confirma. Los problemas más grandes no son los modelos en sí. Casi la mitad de los fracasos se deben a la falta de contexto de negocio. O sea, la IA no entiende las reglas no escritas, la cultura de una empresa. Le siguen de cerca las alucinaciones, que es cuando la IA básicamente inventa cosas. Y, por supuesto, la simple falta de confianza en lo que produce. El punto clave es este. El problema no es solo técnico. En el fondo es un problema de confianza y de contexto. Entonces, si las reglas viejas ya no sirven, pues hay que crear unas nuevas, ¿no? ¿Cómo se construye esa confianza? ¿Cómo le damos a los agentes el contexto que tanto necesitan para tener éxito? La buena noticia es que ya está surgiendo un plan para lograrlo. Este marco de 5 pasos, por ejemplo, es genial porque convierte la idea abstracta de gobernanza en acciones concretas. Todo empieza por algo básico, definir quién es el responsable. Luego, entender qué significan los datos que usa la IA. Después, crearle controles, como barreras para que no se salga del camino.
El cuarto paso es clave, vigilarla todo el tiempo. Y finalmente, tener un sistema para aprender de los errores y corregir. Es básicamente una hoja de ruta para construir confianza paso a paso. Y dentro de este marco, hay una regla práctica que me gusta mucho, la del 70-30. La idea es simple. Dejemos que la IA automatice cerca del 70% del trabajo, como sacar datos o hacer resúmenes. Pero ese 30% que queda, las decisiones más complejas, las de alto riesgo, esas deben seguir en manos humanas. No se trata de reemplazar personas, sino de crear un equipo donde la IA hace el trabajo pesado y los humanos toman las decisiones importantes. La gobernanza es una parte fundamental de la solución, sí. Pero para resolver el famoso problema de la caja negra se necesita algo más. Se necesita poder rastrear cada paso que da el agente. Y aquí es donde entra en juego un concepto llamado procedencia. Este gráfico lo explica de maravilla. Lo que ven es un gráfico de procedencia. Piensen en él como si fuera la caja negra de un avión, pero para una IA. Registra absolutamente todo, cada dato que usó, cada acción que tomó, cada resultado que generó. Y lo conecta todo en un mapa clarísimo. Con esto, la caja negra deja de ser negra, se convierte en un libro abierto. Y esto de verdad es súper poderoso. Porque con un gráfico de procedencia, si un agente se equivoca, podemos rebobinar y ver exactamente dónde estuvo el problema. Podemos rastrear el error hasta su origen, hasta el dato erróneo o la decisión incorrecta que lo causó. Esto crea una pista de auditoría total que resuelve de raíz los problemas de opacidad que vimos antes. Cambia las reglas del juego. Muy bien. Con un buen sistema de gobernanza y un rastro de procedencia claro, el futuro con agentes de IA se ve mucho más seguro, mucho más prometedor. Pero este cambio no es solo tecnológico, ¿eh? La pregunta ahora es, ¿cómo se ve este nuevo mundo en la práctica? ¿Y qué pasa con las personas? El cambio, como decía, también es humano. Los roles de siempre están evolucionando. Un analista de datos, por ejemplo, ya no solo consulta bases de datos, ahora es como un ingeniero de contexto, alguien que le enseña a la IA los matices del negocio. El ingeniero de datos ahora también maneja la infraestructura de IA. Lejos de desaparecer, las personas nos volvemos indispensables para guiar y darle sentido al trabajo que hacen los agentes. Y esto refleja una tendencia tecnológica clave. Por años hemos tenido los sistemas de datos por un lado y los sistemas de IA por otro, como dos mundos separados. Bueno, esos dos mundos se están fusionando en uno solo. En el futuro, la infraestructura que guarda los datos y la que ejecuta la IA serán la misma cosa, un sistema integrado donde todo fluye sin problemas. Y así cerramos el círculo. La llegada de los agentes autónomos es inevitable. El desafío ya no es si van a venir, sino cómo los vamos a recibir. Con una gobernanza sólida y una procedencia clara, podemos pasar de ese 95% de fracasos al éxito. La tecnología ya está aquí. Ahora la responsabilidad es nuestra. Tenemos que decidir qué tareas les vamos a dar, con qué propósito y, lo más importante, con qué límites. Esa es la verdadera conversación que tenemos que empezar a tener, pero ya